Muy buenos días, es un placer acompañarlos en este 2021 en los recorridos virtuales que junto a mi compañera Claudia Suárez les estaremos brindando. En esta oportunidad me encuentro en pleno centro de la ciudad de Córdoba, más precisamente en la peatonal Rivera Indarte, porque vamos a estar conociendo la historia y el arte vinculado a dos espacios muy queridos de nuestro patrimonio, como es la iglesia de Santa Catalina de Siena y la iglesia de Santa Teresa, pertenecientes a los dos monasterios de clausura más antiguos de la Argentina. Nuestro recorrido comienza en peatonal Rivera Indarte, entre 9 de julio y Avenida Colón, ya que a fines del siglo XVI en este sitio se ubicaba la casa de doña Leonor de Tejeda y de su esposo, el capitán Manuel de Fonseca y Contreras. La pareja no había tenido descendencia y eran devotos de Santa Catalina de Siena. Por eso, desde temprana edad, doña Leonor, con la guía espiritual de un sacerdote jesuita, había instalado en su casa un lugar de enseñanza para las hijas de los conquistadores. Leonor tenía la intención de fundar un monasterio de clausura, intención que acompañaba a su esposo. En el año 1612, luego de una larga enfermedad, el capitán Manuel de Fonseca y Contreras fallece y doña Leonor queda como única heredera de todas estas propiedades y bienes. Así es que decide donarlos para establecer el monasterio de Santa Catalina de Siena y se convierte en la primera priora de este lugar. La acompaña como monja una de sus hermanas, Clara. La sede del monasterio sería la propia casa de doña Leonor, que ya había sufrido modificaciones previas para adaptarse a este futuro fin. Ocupaba la manzana completa, por lo tanto estaba provista de huertas, corrales, agua corriente provista por una acequia y hasta un pequeño viñedo. El monasterio estaría consagrado a Santa Catalina de Siena, una santa dominica, pero doña Leonor debió enfrentarse a dos problemas en el momento de la fundación. El primero de ellos era que no existía una regla de Santa Catalina de Siena por no haber sido fundadora de una orden religiosa. Y el segundo es que no existía en la ciudad de Córdoba un monasterio de clausura que pudiera proveer de maestras para estas nuevas novicias que debían ser instruidas en la fe. La primera situación se resolvió utilizando las reglas de Santa Teresa de Ávila para las carmelitas descalzas con ciertas modificaciones. Y el segundo se resolvió designando a doña Leonor como la priora y maestra de las nuevas novicias por tener una vasta experiencia en la instrucción en la fe de las niñas cordobesas. El monasterio fue inaugurado el 2 de julio del año 1613, convirtiéndose así en el monasterio de clausura más antiguo de estos territorios. Las continuas inundaciones de la cañada afectaban los muros de estas construcciones, en algunas ocasiones muy gravemente, lo que determinó que tuviera que ser trasladado posteriormente a una nueva ubicación en la década de 1630. Las constantes inundaciones del arroyo La Cañada habían deteriorado la sede del monasterio. Es por eso que el obispo Fray Melchor Maldonado decide adquirir los terrenos ubicados detrás de la iglesia matriz a los descendientes de don Pedro Luis de Cabrera, uno de los hijos del fundador de Córdoba. Comienzan las reformas necesarias y entre 1638 y 1639 el monasterio es trasladado a su nueva ubicación. Una vez trasladado el monasterio, comienza la construcción de su iglesia, que estuvo a cargo del carpintero Domingo Enrique, inaugurándose finalmente en la Pascua del año 1652. Varias décadas después, este templo fue utilizado como sede catedralicia mientras se finalizaba la construcción de la actual catedral. Aquella capilla del siglo XVII sobrevivió hasta el siglo XIX, cuando comenzaron las obras del actual templo, más precisamente en septiembre de 1814. La obra fue proyectada por el español José Laris y dirigida por el maestro albañil Santos Piñero y el platero José Antonio Bustos.
Los muros fueron levantados por manos indígenas y en las paredes se utilizaron ladrillos comprados al cacique Juan de Dios del pueblito La Toma, ubicado en el actual barrio Alto Alberdi. La falta de recursos determinó que las obras avanzaran muy lentamente hasta mediados del siglo XIX. En ese tiempo se había logrado construir la cúpula y las bóvedas de las naves. En 1845, la congregación contrata al ingeniero Juan Roque, quien debía continuar la obra del templo hasta su total finalización. En la ornamentación interior participaría también el profesor de Ornato y Bellas Artes del Colegio Montserrat, don Luis Gonzaga Coni, realizando trabajos en la cancela, el retablo, la mesa del altar mayor y el púlpito. Hacia fines del siglo XIX, Luis Betoli y José Alio también participarían en la construcción del retablo mayor. También en la realización del retablo principal y en las decoraciones generales participaría el renombrado altarero Antonio Font. El templo fue finalmente consagrado el 19 de octubre de 1890 por el obispo de Córdoba, Fray Reginaldo Toro. El templo posee estilo neoclásico y su fachada es el mejor ejemplo de simetría, racionalidad y solidez. 6 pilastras acanaladas ornamentan la fachada y marcan la altura de las naves laterales. Las 2 pilastras centrales marcan el ingreso principal y aquellas de los extremos enmarcan los ingresos laterales. En los espacios intermedios pueden observarse 2 placas de mármol de Carrara que explican el origen del monasterio. La de la izquierda rinde homenaje a Fray Fernando de Trejo y Sanabria, obispo de Córdoba en el momento en que se inauguró el monasterio. La de la derecha muestra el rostro de Leonor de Tejeda y Mirabal, fundadora de esta casa conventual. Allí también se explica que al momento de tomar los hábitos, doña Leonor adquirió el nombre de Sor Catalina de Siena, en homenaje a la santa de la cual era devota. El frente está rematado por un frontis triangular con un óculo circular en su centro, y a sus laterales se ubican las torres campanarios. La cúpula es de media naranja y sus ventanas están enmarcadas por estructuras arquitectónicas de estilo neoclásico. Está recubierta por chapas de zinc que imitan la pizarra francesa y culmina en una linterna. En su parte interna se pueden ver claramente los ingresos de la luz a través de la linterna y las ventanas. La cúpula está sostenida por estos 4 soportes triangulares denominados pechinas, donde se ubican las imágenes de los 4 evangelistas, como sucede en muchas iglesias históricas. En el ángulo noreste, San Juan. En el ángulo noroeste, San Lucas. En el ángulo sudeste, San Mateo. Y en el ángulo sudoeste, San Marcos. El interior de la iglesia presenta 3 naves, una central de mayores dimensiones y 2 laterales más bajas. El retablo principal podríamos decir que es la obra conjunta de Luis Betoli, José Alio y Antonio Font. En 1872, Luis Betoli se encargaría de realizar un retablo de mampostería policromado y dorado que tendría intervenciones de José Alio en la realización del templete. Posteriormente, en 1889, Antonio Font le adosó un retablo de madera policromado y dorado a la hoja que aprovechó las hornacinas existentes, y también algunas columnas adosadas y pilastras. Por lo tanto, podríamos decir que en la actualidad ambos retablos coexisten en una yuxtaposición casi imperceptible. En la parte central podemos observar una hornacina que contiene la imagen de la Virgen del Rosario. A su izquierda se ubica la escultura de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Dominica, y a la derecha la imagen de Santo Tomás de Aquino. Estas imágenes son de origen francés de fines del siglo XIX. Por encima de ellas se ubica la hornacina donde está instalada la imagen de Santa Catalina de Siena, la patrona del templo.
En la parte baja del retablo es posible apreciar el coro bajo de las hermanas, cerrado por una reja. Ahora echemos un vistazo a los altares laterales. Fueron realizados a fines del siglo XIX por don Antonio Font. Son de madera tallada, policromada y dorados a la hoja. Si entrásemos al templo por la izquierda, nos encontraríamos con el altar de la Natividad. Pares de columnas y pilastras enmarcan la hornacina central, y en su parte superior observamos un frontón curvo. Este mismo diseño se observa en el altar que se ubica en la nave opuesta, y que nos muestra la imagen de Santa Catalina de Ricci. A continuación, en la nave de la izquierda, podemos encontrarnos con el retablo de la Asunción, en cuyo ático encontraremos ornamentaciones fitomorfas. De similares características es el retablo dedicado a Santa Inés de Montepulciano, ubicado en la nave lateral derecha. Ya en la zona del crucero nos encontramos con el altar dedicado a Santa Rosa de Lima, en cuyo ático se observa el corazón de Jesús. En el sector opuesto del crucero encontramos el retablo de San Pedro de Verona. Dos pares de columnas enmarcan la hornacina principal. Completan el conjunto de retablos aquel dedicado al Sagrado Corazón de Jesús en la nave lateral izquierda y el Calvario en la nave lateral derecha. También en la nave lateral izquierda podemos encontrarnos con una imagen del Niño Milagroso. La talla original del siglo XVIII se localiza en un pequeño oratorio ubicado en la portería del convento. Está realizada en madera policromada y pasta. Posee 30 centímetros de altura y representa al niño reclinando la cabeza sobre su mano derecha. Está sentado sobre un trozo de cedro que imita un almohadón y piedras. La imagen se venera en el monasterio desde el siglo XIX. En la nave lateral derecha podemos observar la urna de madera de algarrobo que contiene los restos mortales de la venerable Sor Leonor Ocampo. El interior del nicho está revestido en mármol y la puerta es de madera de cedro con letras en bronce y marco de quina. Los restos fueron depositados allí el 28 de julio del año 2011. En el sector de ingreso al templo podemos encontrar el coro alto, con su característico enrejado de madera. Debajo de él se ubica la puerta cancel, obra del artista portugués Luis Gonzaga Coni. Se encuentra ornamentada con artísticos vitrales, destacándose aquellos que representan a la Dolorosa y a Cristo con la palma en la mano. Son obras de Franz Settler. Del mismo autor son los 11 vitrales ubicados en las ventanas del templo que representan escenas de la Santísima Virgen y de los santos. Fueron realizados en Múnich, Alemania. Saliendo del templo y atravesando el nártex nos encontraremos con las rejas del pretil que fueron importadas desde Francia. Finalmente, a la derecha del atrio podemos ubicar la portería del monasterio, construida en 1932 por el ingeniero Raimundo Alonso. Eligió un lenguaje neobarroco que crea un contraste muy grande con el estilo neoclásico presente en el templo. Nos ubicamos en el segundo punto de nuestro recorrido, más precisamente en calle Independencia al número 158. Aquí se ubica la iglesia de Santa Teresa que pertenece al monasterio San José de Carmelitas Descalzas. Los orígenes de este templo se remontan a la segunda década del siglo XVII, cuando un próspero comerciante de la ciudad de Córdoba, Juan de Tejeda, decide transformar su casa en un monasterio de clausura, ante el cumplimiento de una promesa hecha a Santa Teresa de Ávila, una santa española muy conocida. En sus orígenes, el templo era una capilla, por lo tanto poseía menores dimensiones que la actual construcción. Si bien desconocemos el nombre de su proyectista, sabemos que unos meses antes de su inauguración habían trabajado en la ejecución del retablo mayor Dionisio Rodríguez y en las rejas de los coros Gonzalo Carvalho. El templo actual data de mediados del siglo XVIII.
Así lo evidencia una fecha grabada junto al escudo carmelitano en la zona que se ubica por encima de la puerta principal. La fachada del templo presenta líneas barrocas. Dos pares de pilastras toscanas enmarcan el ingreso principal y una ventana coral en el centro. Entre las pilastras, una serie de nichos alivianan el muro. Y en el remate de la fachada, un frontón de perfil mixtilíneo acentúa el estilo barroco y da marco a una peana que contiene una imagen de Santa Teresa de reciente factura. Por encima del frontis pueden observarse pequeños pináculos. A la derecha podemos observar una espadaña de doble piso que contiene las campanas. La campana ubicada a mayor altura data del año 1730 y la que se ubica por debajo de ella es del año 1878. Hay una tercera campana de menores dimensiones que se desconoce el año de fundición. El interior del templo nos muestra una sola nave que posee 35 metros de largo y 7 metros y medio de ancho y está cubierta por una bóveda de cañón corrido totalmente decorada. La ornamentación actual del templo data del año 1927 y es obra de Carlos Camilloni. Fue realizada con motivo de celebrar el tercer centenario de la fundación del monasterio que acontecería en el año 1928. El retablo mayor data del siglo XVIII y es obra del ingeniero Juan Manuel López. En su centro se ubica una imagen de Santa Teresa de Jesús realizada en madera policromada, con ojos de cascarón de vidrio y dientes de nácar. Su altura es de 2,95 m y su autor fue Alfonso Vergás en la segunda mitad del siglo XVIII. En este retablo también podemos observar a la izquierda una escultura representando al profeta Elías y a la derecha una imagen de San Juan de la Cruz. Cercano al altar se ubica el retablo de Nuestra Señora del Carmen, que recibe luz cenital. En el muro sur se ubica el retablo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, de típicas líneas barrocas. Y en el sector opuesto podemos observar el retablo lateral dedicado a San José y el Niño Jesús, en cuya parte superior se ubica una imagen del Padre Eterno. Cabe destacar también el púlpito del siglo XVIII, realizado en madera y dorado a la hoja. La parte superior, conocida como tornavoz, presenta en su cara interna una concha marina, y en la parte superior podemos apreciar una escultura del arcángel San Miguel venciendo al demonio. También podemos encontrar aquí una imagen del Niño de Praga y una pintura cusqueña del siglo XVII que pertenece a la serie mayor que relata la vida de la Santa de Ávila. En el centro de la bóveda también podemos apreciar una pintura representando la transverberación del dardo y a sus costados ubicamos las imágenes de San Elías a la izquierda y San Juan de la Cruz a la derecha. El templo posee 3 coros. A la derecha del altar se ubica el coro bajo, donde las hermanas solían presenciar la misa. En la zona del ingreso y contiguo a la puerta cancel se ubica el coro de los morenos, utilizado por los músicos de origen afro del monasterio que hacían el acompañamiento musical de las celebraciones religiosas. Finalmente, por encima de la cancela se ubica el coro alto, donde las hermanas hacían sus oraciones diarias. La puerta cancel posee artísticos vitrales de temáticas teresianas. Una pintura que suele pasar desapercibida es aquella que se localiza en la coronación del altar mayor. Tiene forma oval y representa a la Virgen del Carmen. En 1970, con la fundación del Museo Juan de Tejeda, ubicado en el claustro más antiguo de este monasterio, las hermanas carmelitas debieron construir una nueva portería, que es la que ustedes pueden observar a mis espaldas. En la época colonial en este sector se ubicaban las rancherías, que eran las viviendas de los esclavizados africanos de este monasterio.
Cabe recordar también que en el periodo colonial los templos y sus alrededores eran utilizados como camposantos, es decir, como cementerios. Por lo tanto, en el interior del templo descansan los restos de Juan de Tejeda, el fundador del monasterio, y en el atrio de la iglesia descansan los restos de Miguel Calixto del Corro y José Javier Díaz, gobernador de Córdoba, entre otros. Esperando que hayan disfrutado el recorrido por los templos de los 2 monasterios de clausura más antiguos de la Argentina, me despido hasta la próxima.